Temas internacionales, Donald Trump, efectivamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió a la red social de Truth una publicación y es esta. Dice Donald Trump que como todo mundo sabe, ¿no? Dice, como todo mundo sabe, cientos de personas están llegando desde México y Canadá llevando el crimen y las drogas a niveles nunca antes vistos. Dice justamente que en este momento hay una caravana que está entrando por México, que está compuesta por cientos de personas, que parece que es completamente infrenable y que la única manera que él ve es que a partir del 20 de enero, cuando toma protesta como presidente de Estados Unidos, su segundo periodo, como una de sus muchas primeras órdenes ejecutivas, va a firmar tantos documentos como sean necesarios para imponerle a México y también a Canadá un 25% en la tarifa, o sea, un 25% de aranceles. Recordemos que por el tratado comercial no existen estas tarifas, entonces lo que hace el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es decir, que va a imponer el 25% de aranceles a todos los productos que entren a los Estados Unidos y que vengan desde México o Canadá, al menos hasta que decidan cerrar sus fronteras. Tal cual dice que esa tarifa se va a mantener mientras todo empieza a bajar. Particularmente dice, mientras las drogas, en particular el fentanilo y todas las drogas y todas las, aparte le dice illegal aliens, o sea, le dice aliens a los migrantes, por cierto, detengan la invasión. O sea, toda esta tarifa se va a mantener hasta que ni en las drogas, ni el fentanilo, ni los migrantes estén invadiendo Estados Unidos. Tanto México como Canadá tienen el absoluto derecho y poder de resolver eso de manera sencilla y que demandan, fuertemente demandan que usen ese poder. Mientras tanto, es momento de que paguen un gran precio por ello o por no hacerlo. Llámenle a esto que construya una frontera México en la frontera sur, que ya veía ya un analista de la derecha decir que si Estados Unidos nos demanda que frenemos la migración y que construyamos un muro en la frontera con Guatemala, hay que hacerlo. Y luego leía a otros muchos celebrarlo, pero fíjense qué interesante viene todo esto cuando el propio Elon Musk, que forma parte del gobierno, no va a ser, pues sí, formar parte del gobierno de Donald Trump, dice, el precio del fentanilo aumentará drásticamente. Y me encanta el comentario que le hizo Jesús García, periodista de Los Ángeles. Perfecto, esperamos que la demanda en Estados Unidos se reduzca significativamente. Eso sería una gran victoria para México, sin duda. O sea, Estados Unidos ya sabemos cómo amenaza y juega mucho con esto. Y recordemos que gran parte, muchos de los productos en Estados Unidos, sobre todo alimenticios, muchos de ellos vienen de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa si le impone un 25% a los aranceles? ¿Nos preocupa a nosotros? No, en realidad. Le preocuparía, eso en realidad le tendría que preocupar a Estados Unidos, porque no solamente hablo de productos agrícolas. ¿Qué tal los coches? La manufactura de coches. Aquí en México se elaboran piezas para ciertas automotrices que están en Estados Unidos. Entonces, imagínense nada más en Estados Unidos, nomás imagínense nada más en Estados Unidos, que Trump le imponga el 25% de aranceles a todo lo que venga de México y de Canadá. Claro, el fentanilo subiría de precio, digo, si fuera legal la importación, evidentemente. Pero, ¿y qué pasa con las autopartes? ¿Y qué pasa con las distintas industrias? ¿Y qué pasa? Ese es un gran balazo en el pie que está metiendo Donald Trump, pero es el redoble de la amenaza. Es el redoble de la amenaza de Donald Trump. Esto queda claro. Ahora, en el contexto no es la primera vez que lo hace. Cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo exactamente lo mismo. Y de hecho, en campaña, Trump decía que iba por un 5%, ¿no? Hoy pasamos de un 5% hasta un 25%, hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal. Tal cual, ¿no? Yo lo venía diciendo, esto lo dijo Trump. A ver, desde el 19, lo que les digo, aquí Donald Trump el 19. En 2019 hablaba del 5% de los aranceles. Hoy dice 25% de los aranceles. ¿Quién realmente paga eso? El consumidor en Estados Unidos es el que paga esto. El consumidor final es el que lo paga. La presidenta aún no ha emitido respuesta sobre este tema en particular, seguramente lo hará en la mañanera, pero sí dijo algo en la mañanera sobre esto, y es que van a demostrarle, o sea, que México le va a demostrar al gobierno de Estados Unidos con datos lo que aportan los migrantes a Estados Unidos, a ver si si Trump quiere redoblar la amenaza del 25% de aranceles,
que no, vaya, tenemos una presidenta que le encantan los datos duros, además científica, se le dan muy bien. Yo quiero ver qué tanto le va a gustar cuando le saquen los datos duros y que además él como empresario que ha contratado a miles de migrantes para hacer esos trabajos, conoce. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta brevemente. Estados Unidos eh, y algunos del gobierno de Canadá o de los gobiernos locales, todo lo que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos. Lo que aportan al consumo, lo que aportan al trabajo, lo que aportan en impuestos, cómo realizan trabajos de primer orden, cómo contribuyen a la economía de Estados Unidos. Vamos a demostrar también cómo Estados Unidos se beneficia de las exportaciones mexicanas, cómo la mayor parte de las inversiones extranjeras directas en México vienen de empresas estadounidenses. Es decir, cómo el tratado complementa y fortalece la economía de Norteamérica y que no es un asunto de competencia entre nosotros, sino al revés, de complemento para fortalecer nuestras economías frente a la competencia a otras zonas del mundo. Y cómo eso tiene que ser parte de una política también hacia el sur. Entonces, todo eso, que lo tenemos documentado claramente, lo vamos a estar planteando permanentemente. De todas maneras, ya si pasan otras cosas, también nos estamos preparando. México se está preparando. Yo espero a ver qué dice mañana la presidenta con todo esto, porque ha dicho, vamos a demostrarle a Trump con números cuánto aportan los mexicanos, porque lo que le toca a la presidenta de México es hablar por los mexicanos. Ahora, México no se puede hacer responsable por todos y cada uno de los migrantes. De hecho, ahorita se los voy a poner aprovechando el tema, hay un discurso justamente de Gustavo Petro, en donde tiene una gran diferencia con Milei, donde habla justamente del tema migrante, cómo evitar que se salgan cuando pues, la única solución es hacer más prósperos los países del sur. Hacerlos más prósperos, ¿para qué? Para que no se vaya la gente. Y no solamente es hablar de prosperidad, es hablar también de seguridad, es hablar de bienestar. Y eso no lo vas a construir cerrando las fronteras. Eso lo vas a construir cuando todos tienen planes y proyectos en común. Pero antes de ponerles ese video, algo que también, digo, yo no sé si la presidenta lo considere o no, pero herramientas tenemos y muchas. ¿Qué tal si empezamos a hablar de imponerles nosotros a Estados Unidos un impuesto por las armas que sus fabricantes, que sobre todo ellos están detrás del financiamiento de los republicanos, importan o venden a México? ¿Qué tal sería eso? ¿Cómo le caería esa piedrita a Estados Unidos? Pues el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo puso en su red social. En X dice, nosotros qué aranceles deberíamos ponerle a sus mercaderías hasta que dejen de consumir drogas y exportar ilegalmente armas a nuestra patria. ¿Qué tal eso? Porque si hablamos de imponer, podemos también hacerlo. Además, recordemos que hoy México tiene proyectos muy ambiciosos, hablando de aduanas, como la que se está construyendo, la que se va, la renovación del puerto de Manzanillo, de la aduana de Manzanillo, y la de el Istmo de Tehuantepec. Estas ambas, ¿no? Más Veracruz y demás, fortaleciéndolas, nos dan salida al otro lado. Nos dan salida a Europa, nos dan salida a Asia, nos dan salida a ese otro mundo que también gusta de las exportaciones mexicanas y con quienes también tenemos tratados. No solamente todo tiene que salir por la frontera, que por supuesto es la más grande, que es la de México con Estados Unidos. No, no, no. Imagínense nada más, tenemos otras aperturas por allá, tenemos otras posibilidades. Hoy sí, ahora es literalmente, hay un mar de posibilidades. ¿Que va a ser difícil? Claro, nadie está diciendo que esto sería sencillo, entendiendo que México y Estados Unidos son los socios comerciales más importantes. Estados Unidos para México y al revés, porque para Estados Unidos México es su socio comercial más importante, el que más importa, donde hay mayor tráfico comercial. Entonces, si hablamos de qué tanto ellos nos quieren imponer tarifas a nosotros como mexicanos, pues va al revés. Ahora,
¿Eso va a solucionar el problema de las drogas? No lo sé, pero estamos hablando de las drogas como en su momento se habló del alcohol o como en su momento se habló de los cigarros. En el caso particular del fentanilo, 10,000 veces más letal. Pero este tipo de bienes, cuando tienen un precio aún mayor, insisto, si el fentanilo que se consume en las calles de Estados Unidos fuera legal y se le impusiera un arancel, por suponerlo, sería muchísimo más caro. ¿Eso va a solucionar, eso va a dejar que la gente deje de traficarlo? Por supuesto que no. Por eso es que la visión de Estados Unidos es una visión simplista, es una visión que no resuelve el problema, pero que es muy mediática. Entonces, sí resulta muy mediático decir, vamos a imponer el 25% de aranceles. Ok, ahora sí que aplica la de lo pago. También qué bonito sería que por fin los mexicanos, las mexicanas consumamos lo bonito y lo sabroso de nuestra agricultura, porque normalmente lo que se exporta siempre es, hay varios códigos aduaneros, tienen que cumplir con ciertas especificaciones internacionales, sobre todo en el tema de comidas, alimentos y bebidas, tienen una cantidad de códigos con los que deben de cumplir que literalmente van desde la forma del aguacate o de la manzana o de la cebolla hasta la textura, ¿no? Y el color y el aroma. Entonces, justamente eso tiene que cumplirlo. Y normalmente son los productos más bonitos, la fruta más bonita, la verdura más bonita, la que se va a exportación. Ya va siendo hora que también aquí en México, que no tiene nada de malo lo que comemos, pero que también disfrutemos de esa belleza de nuestra propia agricultura y de nuestra propia ganadería también. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta escalada que se tiene entre Estados Unidos y Canadá, y porque también, ¿no? Estados Unidos se lo pone también a Canadá. Y esto se da en el marco de la próxima renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, donde ya se viene, hay posturas donde vamos o todos juntos o vamos por separado. Tanto Canadá como México hablan de mantenerse los tres países juntos, aunque Estados Unidos, así como en su momento Trump mantiene la postura de ya separarnos un poquito, de irse con un tratado comercial con México y otro tratado comercial con Canadá, todos por separado. Entonces, habría que ver qué pasa. Hemos escuchado al propio Marcelo Ebrard decir no hace mucho que pies de plomo, ¿no? Que en cuanto gana el Donald Trump, pues hay que irse con pies de plomo, hay que irse, pues sí, vamos pian pianito, vamos tranquilito, vamos a ver qué es lo que pasa, pero cabeza fría. Creo que eso es lo que más recuerdo de lo que dijo Marcelo Ebrard el próximo, o ya más bien próximo, el secretario de Economía de México, decir vamos con pies de plomo, pero quiero escuchar lo que va a decir la presidenta mañana, a ver si no mañana ya saca esos famosos datos duros donde habla sobre qué tanto los mexicanos tenemos y trabajamos, nuestros mexicanos en Estados Unidos, qué tanto le proveemos. Estamos hablando de miles de millones de dólares a Estados Unidos anualmente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, Trump ya redobló esas amenazas en contra de México y herramientas para defendernos tenemos de sobra. Vamos a escuchar, que le agradezco mucho al productor. Miren ustedes, llegó al Q, ¿eh? Llegó al Q. Esto es lo que dijo Marcelo Ebrard con López Dóriga sobre el tema Trump, porque él es uno de los, vaya, tanto él como el secretario de Relaciones Exteriores son a los que les toca con mayor fuerza o mayor intensidad lidiar con el próximo presidente de Estados Unidos y con estas amenazas que está haciendo. Entonces, vamos a poner un poquito esta entrevista que dio Marcelo Ebrard con López Dóriga para ver qué es lo que dijo sobre para dónde vamos a tratar, para dónde van las negociaciones, dónde va a estar el estilo del floje, un poquito palabras clave a entender de aquí a lo que diga la propia presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 26 de noviembre. Más difícil, pero en esencia vamos en la misma dirección. O sea, no hay una diferencia sustancial. Bien. Ahora, aquí el tema es China. Ese es el tema principal para Estados Unidos. Sí, y el tema de la presencia. El otro día un dirigente del sector automotriz me dijo, ¿sabes cuántas marcas de coches chinos hay en México? No, ni idea. 18 marcas de coches chinos, sí. La mayoría importados, ¿sí? Sí, no se produce en México. La única planta que yo sepa de industria automotriz china en Norteamérica está en Pasadena, California. Es BYD, que están produciendo los camiones de carga, esos que ves en las carreteras. Sí. Incluso México ha importado BYD de Pasadena, California. No hay ninguna planta en México hasta el día de hoy de alguna de las marcas chinas. Ahora,
¿Qué es el tema ahí? Bueno, pues el tema es una competencia. Es una competencia. Hay una dimensión de seguridad que es el contenido tecnológico que tienen los vehículos, que pueden ya trazar todos los movimientos que tú haces en todo el día y puedes concentrar esa base de datos. O sea, esa es la dimensión de seguridad. Pero lo demás, respecto a esos 18 marcas, pues es competencia. Entonces lo que tenemos que hacer con Estados Unidos y Europa y las marcas que están en México, es decir, pues hagamos un plan común para ser más competitivos. Eso es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que Trump aceptaría lo de Europa con reticencias, pero lo de China no hay modo que transite ¿No? con él. Pues vamos a ver. Como tampoco con Biden, ¿eh? Pues tampoco Biden tomó medidas más drásticas, ¿ves? Las medidas arancelarias, ¿no? Las medidas arancelarias. Ahora, ¿te preocupa o ves que es campaña este anuncio que hizo pues pocos días antes de las elecciones de grabar con 25% de aranceles, que para ti no es nuevo ni para nosotros tampoco, sí, sino que contenían migración y fentanilo? Si tú le pones 25% de arancel a las exportaciones mexicanas, que por cierto somos el principal socio de Estados Unidos, Sí. el primer impacto que tienes es subir la inflación. Entonces, es tan grande la importación de Estados Unidos respecto a México, que le pegas ya no solo a la industria automotriz, sino a muchas otras. Entonces, Además, le pegas a productos que no se producen en Estados Unidos que además y se consumen. no se producen allá. Entonces, ese 25% se te traduce al día siguiente, no estoy hablando a mediano plazo, a un aumento de precio en Estados Unidos. Entonces, eso es una limitante importante que hay que considerar, porque somos el socio número 1. Entonces, sí, somos una economía pues 20 veces más pequeña, pero somos el socio número 1 de Estados Unidos hoy. Entonces, 25% al día siguiente lo estás pagando Ahora, en Estados Unidos. esto me lleva a mí a recordar cuando el tema migratorio con Trump, en la primera etapa, tú eras canciller, Sí, cuando amenazó con, si no contenían con 27,000 o 28,000 soldados, dijo, la frontera y sin costo para Estados Unidos, con costo al gobierno de México, aumentaría los aranceles en 5, 10, 15, 20 y 25% en un plazo que iba de julio a septiembre. pues él no tanto los 28,000 soldados, sino que quería que hiciéramos un tratado tercer país seguro. Quiere decir, Sí. toda persona que llegue El que tiene Turquía. se regresa al mismo día, ¿no? Sí. Y Pero, eso- pero a los turcos les dan financiamiento. pero ha sido un problema muy serio para Turquía, ¿no? Entonces, aquí el acuerdo fue con todo el Senado de la República y todas las fuerzas dijimos no, eso no le conviene a México. Y entonces, al final del día lo que se negoció es, a ver, nosotros tomamos nuestras medidas, regulamos ese flujo o ayudamos a regular ese flujo, pero no aceptamos ese tratado. Y al final se resolvió en la última hora, en el último momento. ¿Por qué? Por el costo que iba a tener. Porque si tú me aplicas a mí 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles. Y soy tu principal importador, junto con Canadá. Entonces, si tú pones aranceles, pues nosotros vamos a tener que poner aranceles. ¿Y eso a qué te lleva? Pues a un costo gigante para la economía norteamericana. Es más, los propios principales promotores del presidente Trump no estarían de acuerdo con un impacto de ese tamaño en la economía. Ahora, Eso no quiere decir que no pueda él pensar y poner sobre la mesa. Ah, no, lo va a poner. Sino, pero estructuralmente tenemos condiciones para jugar a favor de México. Bien, déjame ir a los anuncios y te voy a hacer la pregunta que te hice cuando eras canciller. Sí. Después que eras canciller, sobre aquella versión de que dijo Trump, que nunca había visto a nadie refiriéndose a México y al presidente en su momento, López Obrador, y a ti, que se hubieran doblado tan rápidamente, con la amenaza de los aranceles precisamente. Bueno, eso Sí. es parte de la campaña, ¿no? Bueno, me dejas Sí, claro. la respuesta en un momento. Continuamos. Marcelo, ¿te acuerdas la versión que la hablamos? Sí, Sí, que se doblaron. Nunca había visto a nadie doblarse más rápido cuando amenazó con los aranceles. Que tú estabas allá y yo recuerdo de tu respuesta y de la información que tengo que de allí le hablaste al presidente López Obrador. Mira, me fui ese miércoles. Había una amenaza para que entrara en vigor el lunes siguiente Sí. un arancel. Sí, el del 5%. Pero ¿cuál era el quid pro quo? ¿Qué quería lograr él? El Tratado de Tercer País Seguro. Significa, porque lo tiene con Canadá. ¿Qué significa? Que todas las personas que lleguen a Estados Unidos a solicitar asilo, ese mismo día se quedan en México, no pueden entrar, se quedan en México, no regresan.
y todo se hace en México. Eso te habla de un modelo tipo Turquía, ¿te acuerdas? Con los Sí, sirios. sí, sí. Bueno, entonces se consideró que eso no era de aceptarse y al fin del día lo que nosotros dijimos es nosotros vamos a desplegar la fuerza nuestra, nuestros elementos, conforme a nuestras leyes y vamos a hacer el mejor esfuerzo para tratar de contribuir. Entonces creo que el logro fue muy bueno respecto al grave riesgo en el que nos encontramos, porque en ese momento pues ahora sí que la bala nos pasó muy de cerca y la verdad sí fue un acuerdo, porque él venía de Europa, el presidente Trump, y fue un acuerdo de último, él dio la anuencia en el avión en el aeropuerto, llegando de Europa. Ya había yo trabajado con Pompeo y Pat Cipollone, que era el abogado entonces del presidente Trump, muy buen tipo, por cierto, un tipo agradable. Entonces, evitamos lo del tercer país seguro y desde luego el arancel. Entonces creo que fue un muy buen resultado. Ahora, entiendo que él tenga que plantearlo de otra forma. Lo mismo vas a encontrar en las memorias que escribió Jared o en las de Pompeo. O sea, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, tuvimos un gran resultado y nosotros, no solo con México, con todos los países, ¿no? Entonces, en síntesis, llegamos a un momento de muy alta tensión con un grave riesgo y logramos salir adelante por milímetros. Pero así va a ser, hay que tener sangre fría, así va a ser. Ahora, dime una cosa. Ahí tú tienes a cargo la negociación del TLC. ¿Cómo va a ser tu relación con quien es el secretario de Relaciones Exteriores? ¿Sí? Con Juan Ramón. Con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Con el doctor de la Fuente, con Juan Ramón le digo yo cariñosamente, pues somos muy buenos amigos, es una gente muy inteligente, yo creo que fue acertadísimo ponerlo ahí, porque vas a tener templanza. Vas a tener, además es un hombre que estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya trabajamos juntos hace poco. Y ahí, bueno, pasamos muchas cosas. Y tiene una gran experiencia política, pues fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 8 años, y con un gran desempeño. Entonces, pues vamos a trabajar muy de cerca. A mí me queda claro cuál es la esfera de cada una de las áreas. Él es el que define la política exterior, es lo que preside. Ahí me corresponde un área que es la económica, que está sujeta a esa política exterior. Entonces vamos a trabajar como equipo. Aquí no nos podemos dar el lujo de otra cosa, porque estamos frente a un riesgo alto y un contrincante muy fuerte. O sea, el equipo contrincante es un equipo de primera. Entonces no podemos tener diferencia en el equipo. No hay que, ni las vamos a tener. Al contrario. Ahora, el tema de la negociación de TEMEC, Trump quiere... originalmente era una revisión. Bueno, así dice, no originalmente. Dice review. Así sí, quedamos. Sí, revisión. Pero él quiere hacer una renegociación. Bueno, para ver qué saca. A ver, por supuesto que él va a querer ampliar algunas de las ventajas que pueda tener Estados Unidos, pero el corazón de esto se ha conformado una integración económica entre las dos economías. Voy a tratarlo de explicar de la mejor manera. Si tú tomas ahora un vehículo que está circulando en Estados Unidos, hecho en México, y ves sus componentes, tiene el 70% de sus componentes hechos en Norteamérica. Esto significa dónde se hacen, o se hacen en México, o en Estados Unidos principalmente, o en Canadá. Sí, pero quiere que se hagan todos en Estados Unidos. Pero no se puede. No podemos hacer el 100% en el corto plazo. Podríamos trabajarlo, pero hay cosas que no podemos lograr en el corto plazo y perjudicaría a la propia industria de los Estados Unidos. Entonces, ese es un límite objetivo, porque el resultado ha sido muy bueno, de la medida que se tomó de elevar el contenido de Norteamérica o de la región. Entonces, yo te diría, bueno, va a decir, no, pero queremos más ventajas en relación al acero, por ejemplo. Bueno, somos deficitarios, Joaquín. México, Estados Unidos y Canadá somos deficitarios de acero. Entonces no tiene sentido estarnos picando los ojos. Lo que tenemos que ver es cómo producimos el acero que necesitamos. Y así sucesivamente en muchas materias. En materia de seguridad, bueno, pues evidentemente tenemos que actuar en conjunto. Seguridad me refiero comercial, no seguridad pública. ¿A qué me refiero con eso? Tecnología que tenemos que cuidar. O la tecnología que tenemos que homologar para facilitación comercial, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos que trabajar juntos. Entonces, ¿cuál sería el punto de contraposición? Porque hace 6 años era si iba a seguir o no el tratado. Hoy ya no es ese. Ahora es, pues, ¿qué ventajas quieres de corto plazo y qué ventajas queremos nosotros de corto plazo que no afecten el curso general que lleva la integración? Entonces, creo que es una situación mucho mejor de la que teníamos hace 6 años. Ahora, si salimos adelante 6 años, ¿por qué ahora no? Pues porque... Vamos a salir.
Pues porque yo creo que la historia no sé. Yo deseo, por supuesto, que se salga, pero Pues a va a ti ser- te preocupa que no, como él ya no se va a reelegir, Sí. quisiera alcanzar tus objetivos. Pero ¿cuál sería? Que se endurezca. Bueno, pero ¿cuál sería su objetivo contrario? Su a lo que usted- objetivo, pues seguir diciendo lo que le encanta decir. Ah, sí, Aquí sí. mando yo. Ok, pero vas a tener a salvo digamos, el sentido principal, que es la integración económica de los dos países. Es extremadamente caro intentar otra cosa, máxime cuando estás promoviendo en Estados Unidos un desacoplamiento respecto a China, que es lo que promovieron ellos mismos. Acuérdate el año 2000, 2001, Sí. las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, en fin. Entonces, no pueden hacer las dos. O sea, no puedes desacoplarte respecto a Asia y al mismo tiempo elevar los costos del comercio con México. Es imposible. Eso se Sí, puede es llevar a un que, fracaso. es que tú me lo planteas con un razonamiento lógico, que es lo que yo creo que Trump no tiene. No, sí tiene. Bueno, a su lógica. No, sí tiene. No, sí tiene, claro, tiene su estilo y todo, pero es un hombre inteligente, pues es el presidente. Por algo está ahí. No, volvió a ganar y volvió a arrasar. Por algo Vamos, está ahí. y arrasó, perdón. Es un gran comunicador, por eso está ahí. Uno puede no estar de acuerdo con él, Que yo no estoy, pero bueno. que no estamos, pero no es el tema. El tema es, hay que pensar lo que él está buscando lograr y siempre lo tienes que hacer cuando negocias con alguien. Entonces, Yo creo que el secreto de una negociación es que todos tienen que ceder algo para que todos ganen algo, ¿no? como ocurrió, a ver, por ejemplo, en la negociación anterior era, ellos querían que hubiese una vida sindical mucho más intensa y que hubiera aumentos de salarios, incluso así están referidos en el propio tratado, y querían una integración energética mayor. Y México no quería la integración energética mayor. Sí. Y de lo laboral dijimos, pues si nosotros lo vamos a hacer por propia decisión. Eso fue lo que propuso entonces el candidato López Obrador. Entonces se llegó a un acuerdo al final. Pues igual va a ser ahora. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a tener camino una situación difícil. Sí, no claro. estoy minimizando los riesgos que hay, pero sí pienso que podemos y debemos salir adelante. Y estamos preparados. Déjame hacer un corte y continuamos, ¿sí? Por favor. Hay mucho que hablar. Yo espero que sea una primera. Cuando me invites, yo vengo. Pues ahí está un Sexenio, poco hermano. lo que dijo tanto Marcelo Ebrard con López Dóriga respecto al tema. Evidentemente, ya nos da un poco el panorama, que tampoco era algo que no supiéramos mucho sobre cómo se dan las negociaciones y sobre todo lo que ya hizo México en su momento cuando Trump amenaza por primera vez con la imposición de aranceles. Dice, pues México tendrá que hacer lo mismo, Canadá tendría que hacer lo mismo y eso no le conviene ni a Estados Unidos, ni mucho menos a las personas que están detrás de Donald Trump. Ni siquiera a sus promotores, no les conviene, porque hay inflación, porque muchos de los productos que ellos consumen, que ellos tienen en Estados Unidos, vienen de estas importaciones. Entonces, como bien dicen aquí en algunos de los comentarios, perro que ladra no muerde, pero yo no lo dejaría así, va a seguir siendo muy intensa esta relación. Vamos.